Hola amigos de la Fundación Japón en México, muchas gracias por acompañarnos en el evento que tenemos preparado el día de hoy para todos ustedes. Mi nombre es Ileana Rojas y soy coordinadora de actividades culturales aquí en la Fundación Japón en México. Antes de empezar el evento de hoy de la visita guiada por la exposición de Ultramundos, vamos a esperar unos momentos a que otros de los asistentes se unan a la sesión. Y bueno, mientras tanto, voy a aprovechar para contarles de otros proyectos que la Fundación Japón tiene o está preparando para todos ustedes. Si hay algún interesado en literatura japonesa, les quiero contar que el año pasado, a finales del año pasado, en colaboración con la Fundación Japón Madrid, eh, realizamos el primer podcast en español sobre literatura japonesa, Tsundoku. En él platicamos con algunos de los principales especialistas en literatura japonesa dentro del mundo hispanohablante para discutir la historia, los temas y los formatos de esta tradición literaria y su relación con otros aspectos de la cultura japonesa. Vayan a escucharlo ya, está disponible en las principales plataformas digitales. Y bueno, también, no sé si ustedes saben, pero en México se pueden ver muchos programas de televisión japoneses gracias a nuestro proyecto de Japón en la TV. Una noticia muy importante que nos gustaría compartirles es que a partir de este miércoles 18 de marzo comienza en el canal 11 el Dorama Milagros, en el que vamos a conocer a un profesor universitario que tiene un especial punto de vista sobre la vida. Sigan este programa de lunes a viernes a las 6 de la tarde y no olviden seguir a la página de Facebook de Japón en la TV para estar al tanto de los nuevos programas, nuevos estrenos. Y bueno, para todos aquellos que estén interesados en aprender idioma japonés o que quieran complementar sus estudios del idioma, queremos compartirles la plataforma de Minato. Esta plataforma es gratuita y es de autoaprendizaje. Entonces, lo único que tienen que hacer es ingresar al link que aparece en la pantalla y pueden acceder a todos los cursos disponibles, tanto de idioma como de cultura. Y también para todos los que nos están siguiendo desde la Ciudad de México, no sé si saben, pero en la Fundación Japón tenemos una biblioteca. Debido a la pandemia, nuestras actividades han sido intermitentes, pero ahora que en la Ciudad de México cambiamos a semáforo en naranja, reanudamos nuestras actividades con previa reservación. Pueden agendar su cita escribiendo un correo a biblioteca.fjmex.org. Y bueno, por el momento, los servicios que estamos ofreciendo son de préstamo y devolución de libros y también trámite de inscripción para nuevos usuarios. Así que no dejen de conocer nuestro catálogo y pueden encontrar más información acerca de la biblioteca en nuestras redes sociales. Y bueno, para todos aquellos que no nos siguen aún, les queremos compartir nuestras redes. Tenemos Facebook, Instagram y YouTube, además de nuestro sitio web, donde estamos compartiendo continuamente nuestras actividades, nuestros eventos, nuevas iniciativas. Entonces, síganos y estarán al tanto de todo lo que estemos realizando. Y bueno, ya vi que ya se unieron bastantes asistentes. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy y para dar la bienvenida formalmente me gustaría presentarles a la directora Sugimoto Naoko de la Fundación Japón en México. Adelante, directora. Gracias, Sirana-san. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ¿no? Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta visita guiada a la exposición en línea de Ultramundos. Tal vez algunos de ustedes ya visitaron la muestra desde que se abrió el pasado mes de noviembre. Para todos los que han explorado esta geografía, espero que se hayan tomado su tiempo para disfrutar de la experiencia, conocer las islas, a sus artistas y las obras que en ellas se presentan. Seguramente
les surgieron muchas dudas. Aún yo todavía tengo. Tal vez las islas les hicieron pensar en el parecido que la cultura japonesa y la mexicana también tienen. O tal vez notaron muchas de sus diferencias. Si por otro lado, ustedes aún no conocen Ultramundos, me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta visita guiada y espero que este tour sea el primero de muchos recorridos que realicen dentro de esta geografía. Ultramundos es una exposición en línea, un mundo paralelo donde los artistas, arquitectos y diseñadores de Japón y México trabajaron juntos a pesar de la distancia. Este proyecto empezó a construirse desde los primeros meses del aislamiento social debido a la pandemia, buscando construir una geografía que borrara los límites entre las ciudades y entre las culturas. Un archipiélago que acortará las distancias entre las ciudades y entre las culturas. Un archipiélago que acortará las distancias, ¿no? Entre Japón y México también y que permitiera a sus visitantes atestiguar el diálogo cultural en temas de diseño, arte y arquitectura, partiendo de las ciudades y de las acciones características que se realizan en estas, tanto en México como en Japón. La Fundación Japón en México, nuestra organización es una entidad especial, parte del gobierno de Japón, creada con la finalidad de promover la cultura japonesa en el mundo, así como realizar actividades de intercambio cultural a nivel internacional. Pues es a través de la cultura, la lengua y el diálogo que la Fundación busca estrechar los lazos entre países. Ultramundos fue una de las iniciativas experimentales que impulsamos y organizamos durante esta pandemia, buscando continuar con nuestra labor a pesar de las dificultades que la situación sanitaria trajo consigo. La materialización de esta geografía y la colaboración internacional detrás de ella se llevó a cabo gracias a la labor de nuestros curadores y mediadores, Tania Tovar y Juan Carlos Espinosa de Proyecto y Mariko Sugita de Bridge to Kyoto. Fue gracias a ellos que este proyecto tomó su forma y ahora tiene una historia que contar misma que conocerán el día de hoy acompañados de nuestros curadores mexicanos, a Tania y a Juan Carlos. Les agradezco mucho por su arduo trabajo y por guiarnos en este recorrido. Estoy segura de que con las explicaciones de estos magníficos curadores, la visita será inolvidable. No me queda más que desearles un buen viaje por Ultramundos y espero que compartan su experiencia con amigos y familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Pues ahora sí vamos a iniciar, pero bueno, un poquito me gustaría contarles algo antes de presentarles a nuestros curadores. Como pueden ver en su pantalla o en la pantalla desde donde nos estén sintonizando, si están desde Zoom, claro, tienen varios botones de los que pueden hacer uso en este recorrido. Tenemos el botón de preguntas y respuestas. Siéntanse libres de escribir cualquier duda que les surja o cualquier comentario y nosotros estaremos leyéndolos a lo largo del recorrido y también
sí, compartiéndolos. Y también cada vez vamos a pasar de isla a isla y cuando terminemos una vamos a dar oportunidad de si alguien quiere preguntar o hacer una pregunta en vivo, pueden alzar la mano, hay un botoncito para alzar la mano y nosotros les vamos a activar su micrófono para que hagan su pregunta o den su comentario de viva voz. Bueno, ya que les comenté esto, ahora sí quiero presentarles a sus guías del día de hoy, que son Tania Tobar y Juan Carlos Espinosa, curadores de la parte mexicana de esta exposición de Ultramundos. Además, ellos son directores y curadores de Proyector, una plataforma curatorial con base en la Ciudad de México, dedicada a promover voces emergentes en investigación contemporánea en arquitectura. No dejen de revisar el trabajo de estos magníficos especialistas y yo creo que ellos nos van a compartir más información también de dónde los pueden seguir y dónde pueden seguir sus demás proyectos. Ahora sí, Tania, Juan Carlos, les cedo el micrófono. ¿Están por ahí? Ok. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los que nos escuchan ahorita. Y bueno, antes de comenzar, también agradecerle muchísimo a la Fundación Japón en México por la invitación para desarrollar este proyecto súper interesante, específicamente a Sugimoto-san, a Yoshimura-san y a Iliana, que nos han estado acompañando durante todo este proceso. Pues nada, muchas gracias ahora sí por invitarnos y por nada, y por también ahora sí propiciar este tipo de encuentros, de plataformas, de ir explorando otro tipo de medios para hablar de los intercambios culturales entre Japón y México y específicamente lo que nos tiene hoy aquí a todos, pues para hablar un poco de las ciudades, de la arquitectura, del arte, de esas cosas que tenemos en común, justo como Sugimoto-san decía, ir descubriendo lo que tenemos en común, lo que es diferente y qué puntos de encuentro tenemos, ¿no? Igualmente reitero el agradecimiento por parte del proyector a la Fundación México en Japón. Agradecerles a todos ustedes los que nos acompañan. Nos da un gusto tremendo poder al menos recrear un poquito lo que sería la experiencia de recorrer un espacio físico a través de esta virtualidad que, como bien decía Sugimoto-san, nos planteó y nos sigue planteando este año extraño todavía, pero que esperemos pronto podamos salir. Hablando de lugares extraños y lugares alternativos, Ultramundos u Overworld, un trabajo que efectivamente hicimos en colaboración con Bridge to Kyoto y pues con Mariko Sugita y vamos a ir presentando a todos los artistas, arquitectos y colaboradores que fueron muchísimos. Pues el conjunto de este proyecto tiene, creo que como principal atributo, principal cualidad, principal atributo cualidad es que se hizo a distancia, que se hizo colectivamente y que se hizo además pensando en estos nuevos formatos y en estas nuevas condiciones en las que las personas que nos dedicamos a la cultura o las personas que se dedican a exponer esta situación de distancia alterada les está presentando, ¿no? Sí, creo que algo que ya descubrirán y como los que ya han tenido la oportunidad de visitar Ultramundos, es justo algo que se estuvo pensando mucho y que estuvimos platicando, era justo cómo podemos generar una situación o una experiencia, más bien, de ir recorriendo espacios. Creo que eso es algo que a todos los que nos dedicamos a la producción de exposiciones, el reto de presentar algo en el formato digital, si bien tiene algunas, ¿cómo se llama? Pues nuevos atributos y que nos permiten explorar otras cosas, como en este caso, tener un diálogo con 15 arquitectos, artistas, ilustradores, con sede en distintos lugares del mundo, en México y en Japón, poder coordinarlo todo
y poder ir hablando de cosas que tal vez de otra manera hubieran sido más complicadas. Entonces esto definitivamente nos habla de estas nuevas opciones que comenzamos a descubrir en este año, tal vez, o que si bien sabíamos que estaban ahí, no las habíamos explorado al máximo. Y por el otro, pues otros retos de que al no estar en persona, al no poder recorrer la muestra físicamente, pues comenzamos a tener que ir descubriendo, ir incorporando otras herramientas a este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, sin más, les vamos a comenzar a compartir pantalla para entrar a Ultramundos y comenzar nuestro recorrido digital. Ok, la voy a hacer grande, perfecto. Ok. Como les platicábamos y como nos platicaba también Sugimoto-san en la presentación, Ultramundos es una geografía digital, una geografía virtual que cuando se nos pone el reto enfrente de cómo hablar sobre las ciudades, cómo hablar de este intercambio cultural entre los dos países, pues comenzamos a pensar justo de qué manera lo podemos hacer, cuáles son las características que definen a una ciudad. Y como pues todos saben, las ciudades son organismos sumamente complejos, que están llenos de detalles, llenos de miles de acciones, de actividades, de minucias. Y entonces eso nos ponía sobre la mesa pues un reto grande de cómo podemos hablar, al menos para ir capturando algunas características que representan a las distintas ciudades y poder ir hablando de qué es lo que tienen en común. Entonces, para esto, decidimos hacerlo a través de un archipiélago de islas, en el que íbamos a tener también un modo, una suerte de cartografía, de geografía, que pudiéramos ir navegando a través de las diferentes experiencias que se nos presentan en las ciudades. Entonces, sin más, le voy a dar acá inicio y estamos en Ultramundos, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí justo son 5 islas diferentes en las que pensamos qué actividades, a través de qué acciones podemos comenzar a entender y explorar nuestras ciudades. Entonces, después de estar trabajando un buen tiempo junto con Mariko y con Ileana, llegábamos a la conclusión de que había ciertas acciones que nos permitían explorar una amplitud más, ¿cómo se llama?, más variada de características de la ciudad o de características urbanas. Entonces, decidimos hacerlo a través de ciertas acciones, de el habitar, de la comida, de los puntos de encuentro, del movimiento mismo y del trabajo. Sin lugar a dudas no son únicamente las acciones que llevamos a cabo en nuestras ciudades, pero pensábamos que a partir de esto podríamos ir abriendo otras puertas, descubriendo otras cosas y comenzando a encontrar estos puntos de encuentro, valga la redundancia, entre los dos. Entonces el siguiente reto, ya una vez que habíamos decidido que íbamos a hablar sobre estos temas, era cómo hacerlo y qué era lo que iba a representar a cada isla o cómo se iba a navegar. Entonces nos dimos a la tarea de ir buscando distintos practicantes de arquitectura y diseño y el arte que abordaran estos temas a través de sus trabajos. Para ello invitamos a 5 arquitectos, artistas mexicanos y sus 5 contrapartes japonesas, para establecer un diálogo no solo sobre el tema, sino además de sus prácticas, de cómo ellos entienden la ciudad, cómo entienden este tema, cómo lo exploran a través de sus prácticas y sus proyectos. Y a partir de eso, ir comenzando a descubrir otras cosas que también son sumamente interesantes y poder descubrir en realidad pues cómo nos movemos en nuestras ciudades
cómo comemos, cómo trabajamos, cómo es que experimentamos el espacio público y el espacio doméstico también, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir descubriendo hoy son justo estos encuentros entre aproximaciones a la ciudad. Y para poder visualizar estos encuentros, y que justo esto nos remite al tema de estar en un medio digital en el que la representación visual se vuelve sumamente importante, decidimos incorporar e invitar a 5 ilustradores, 3 mexicanos, 2 japoneses, para entender los proyectos, para entender a nuestros arquitectos y artistas, entender qué era lo que tenían que decir, cómo ellos estaban entendiendo y ir comenzando a visualizar estas islas. Entonces, al final se vuelve una colaboración entre los 3, en el que cada uno va aportando distintas cosas a la isla y que va generando estas geografías internas de, ¿cómo se llama? De cada isla, ¿no? Entonces, para nuestro recorrido, si ustedes entran aquí a Ultramundos, pueden ir navegando cada una de las islas y ir trazando este recorrido. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar por nuestra isla del trabajo. Entonces, la isla del trabajo es una colaboración entre el arquitecto y fotógrafo Sykes Moss, la oficina japonesa No Architects, fundada por Hiroshi Nishiyama y Keiko Okudaira, con una ilustración de Kyoko Nakamura. Y lo que vamos a ver aquí es una relación muy interesante entre no solo la ilustración y los proyectos, que se trata en este caso de una documentación fotográfica de los espacios de trabajo, sino que también cómo se van encontrando todos bajo un solo techo, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Entonces me voy a subir aquí un poquito para poder ver mejor primero la ilustración de Kyoko. Y entonces, hago una particular pausa aquí, porque en este caso, la ilustración es algo que vamos a poder ver ahorita. Vamos a poder ver la isla en su totalidad, en la que vamos a ir recorriendo todos los distintos espacios dentro de la isla a través de fotografía, ¿no? Entonces, en el caso de la isla del trabajo, lo que decidimos hacer, o lo que comenzamos a explorar cuando platicábamos justo con Sykes y con No Architects, era esta inversión del espacio laboral con respecto al espacio doméstico. Y que es algo además que ahorita todos nos sentimos sumamente relacionados, porque durante este año, justo los trabajos a distancia, trabajo desde el hogar, desde el espacio doméstico, es algo con lo que todos nos comenzamos a relacionar, o gran parte de la gente comienza a relacionarse y comienza a entender un poco mejor, ¿no? Entonces, y la aproximación del espacio, del trabajo en el espacio doméstico, lo aproximamos de 2 maneras muy diferentes en estas 2 prácticas. Una, desde el punto de vista mexicano, y cómo se va explorando, va cambiando la tradición de ir construyendo un espacio personal, que también es un espacio de trabajo, y cómo esto va a través de pequeños elementos y marcadores específicos, ir entendiendo cómo se va transformando este espacio generacionalmente. Y por el otro lado, a través de la práctica directa de No Architects, cómo se va transformando una casa, un espacio doméstico, a través del diseño, para irlo adaptando a distintas condiciones de trabajo. Entonces, lo que vamos a ir viendo cuando entremos a la isla, van a ser toda la serie de cuartos que conforman esta casa, que ahorita pudimos ver en la ilustración, pero a través de espacios domésticos que han sido adaptados para llevar a cabo distintas labores de trabajo. Lo que tenemos aquí es, vamos a ver arriba el nombre de la recámara, dependiendo cómo la nombró cada quien.
y una pequeña explicación, una breve historia de cómo esa habitación se va transformando en un espacio de trabajo, y además pequeños elementos, ya sean arquitectónicos o de diseño, o objetos de la vida diaria, en la que comenzamos a entender un poco más el trasfondo, su significado, y cómo esos objetos también juegan un rol en nuestro día a día y en nuestro trabajo, ¿no? Sí, algo que es muy importante en esta isla, para todos los que nos están viendo y ya han entrado, el recorrido, como bien decía Tania, se compone de dos visiones bastante arquitectónicas y espaciales sobre la apropiación del espacio doméstico, porque ambas prácticas en este caso particular, o en esta isla particular, son arquitectos, pero también nos hablan de las distinciones o las diferencias que hay entre la apropiación, el paso del tiempo, y la importancia del ritual y las tradiciones, tanto en la cultura japonesa como en la cultura mexicana. En el caso de No Architects, ellos, por ejemplo, para la configuración de esta isla, además de las fotografías que acompañan cada cuarto, el cuarto, la casa que se presenta en la ilustración es básicamente un axonométrico de su casa. Ellos se tomaron o se dieron a la tarea de escribir un pequeño texto describiendo la historia de cómo se mudaron, cómo intervinieron en ese espacio, qué hicieron en ese espacio, qué sucede actualmente en ese espacio. Y por el otro lado, Sykes lo que hizo fue hacer narrar una historia a través de imágenes, es decir, a través de fotografías, en lugares que, a diferencia de No Architects, que vamos a poder ver este contraste entre un cuarto de esa casa japonesa, en donde pareciera que hubiera como cierto desdén por los objetos, en donde los objetos, incluso dependiendo la hora, cambian de lugar y dependiendo el momento en el que se están incorporando a la habitación de esa casa, van cambiando. Vemos que en México existe una reticencia histórica a mover las cosas. Hay también una tradición en ambos países de utilizar el lugar en donde se habita como un lugar de trabajo. O sea, hay una cierta devoción hacia lo que uno hace. En el caso de México notamos que hay como cierta condición ritual, que era algo que platicábamos con Sykes, es decir, esta idea de que la familia se haga cargo del pequeño negocio y entonces dependiendo la hora es quien te atiende en el día y dependiendo el momento se puede heredar ese negocio de padre a hijo, de hijo a nieto, son negocios familiares. En el caso de No Architects, estamos viendo cómo, por ejemplo, una casa que era una casa antigua, semi-abandonada, estos arquitectos empiezan a incorporarse a una nueva forma de cohabitar, en donde existen diferentes profesionales o diferentes oficios conviviendo dependiendo la hora en una misma casa, donde hay músicos, hay mecánicos de bicicletas, hay un café, hay una oficina de arquitectura, hay una suerte como de galería. Y entonces todas estas cosas las podemos ir recorriendo a través de las imágenes que ambos equipos o ambos proyectos nos proveyeron para explicar esta experiencia de viajar a través de un espacio sobre un mismo concepto, que en este caso es el trabajo y lo doméstico en un mismo espacio, ¿no? Y para hablar también un poquito de justo este gesto que queríamos hacer en la exposición y de ir recorriendo, también era si bien algo que nos permitía también este formato digital para las exposiciones, era un poco romper o procurar, tratar de romper la unidireccionalidad de una exposición en la que también se volviera interactivo, que también ustedes como visitantes, como viajeros de estas islas, pudieran también ir descubriendo cosas, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí en la esquina inferior, podemos ir viendo o sea, podemos tener un diagrama más o menos, un mapa de todas las habitaciones y mediante las flechas del lado derecho podemos ir navegando cada una de estas habitaciones, ¿sí? No sé si alguien quiera hacer algún comentario, siéntanse libres de
de ir haciendo preguntas a lo largo del recorrido. Es un poco el espíritu de esta muestra, ¿no? Pues mira, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Súper. Tenemos aquí en nuestra barra de preguntas y respuestas un par de preguntas de Miguel Esteban Mancera, y él nos está preguntando cómo creen que se han transformado las expresiones artísticas, han disminuido e incrementado, y luego lo complementa con otra pregunta que creo que va un poco de la mano, es si perciben el futuro de las expresiones artísticas, como cuál es su perspectiva del futuro de las expresiones artísticas ahora o bueno, después de los efectos provocados por el coronavirus. Yo creo que está un poco más enfocada acerca de esto que habla Juan acerca de el futuro de las exposiciones digitales y cómo ahora estamos retomando este tipo de formatos, pero no sé si quieran comentar algo. Sí, claro. O sea, yo creo que el formato digital o el mundo digital era algo que sin lugar a dudas ya era parte de las prácticas contemporáneas. Nosotros podemos hablar específicamente sobre arquitectura y que además es un formato que ahora le es muy natural a la producción arquitectónica. O sea, hacemos planos en computadora, presentamos imágenes hechas también en computadora, se editan en computadora, presentadas en formato de imagen, más que antes de llegar a poder edificarse, ¿no? Y creo que en las prácticas artísticas incluso, pues es algo que además todavía la precede, ¿no? En el que hay muchas prácticas que incorporan el medio digital o que se documentan vía un formato digital. Hay muchos performances, por ejemplo, que hablamos que son acciones que se realizan en un tiempo específico, que son acciones totalmente efímeras y que es a través de su documentación y su reproducción digital que las podemos seguir, ¿cómo se llama? Experimentando. Entonces, yo creo que ahorita lo que sí se vuelve como algo nuevo, más que a la práctica artística per se, es a la práctica expositiva, que eso es algo que siempre hemos tenido como esta referencia de algo que nosotros visitamos, vamos a un espacio, nos encontramos con los objetos o con las piezas y que ahorita pues hay que ir buscando también otras maneras de poder, o sea, poder llegar a nuestros visitantes. Y que dicho eso, pues como hemos descubierto en algunos proyectos que hemos desarrollado, como lo es Ultramundos, pues nos abren otras opciones, pero también es difícil poder recrear esa interacción humana que, pues que nada, que la computadora, por más que se intenta, pues o sea, es difícil, ¿no? O sea, como creo que a diferencia de los videojuegos, que también fue una influencia muy importante en la concepción de Ultramundos, de Overworld, que es un ¿cómo se llama? Un término de los videojuegos, en el que podemos tener algún tipo de interacción. Las exposiciones también como que hay algo en el que todavía quizá tenemos algo de nostalgia por visitar los espacios. Entonces yo creo que definitivamente es una nueva opción, es un nuevo formato y algo que seguro quedará aquí para, ahora sí, para después, para la posteridad, perdón, pero y que nos permite como también ir difuminando más estas líneas, las fronteras que tenemos entre lugares y que para eso, seguro, o sea, sin lugar a dudas, es un gran paso. Pero habrá que ver también cómo se vuelve a incorporar o qué diálogo presenta cuando nuestros espacios también vuelvan a abrir, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que es algo que ya se va a sumar al repertorio de posibilidades, pero habrá todavía que ver cómo es que se establece un diálogo entre lo que existía y lo que existe ahora, ¿no? Claro, claro. Y bueno, les recuerdo a todos los que nos están viendo tanto en Zoom como en Facebook que pueden dejarnos sus preguntas. Si nos están viendo desde Facebook, las pueden escribir y las haremos aquí en vivo. Y también si nos están siguiendo desde aquí, desde Zoom, pueden levantar la mano en el momento que quieran hacer algún comentario o que quieran compartirnos su opinión. Incluso si es como, me gustó mucho esa ilustración, creo que lo vamos a
a apreciar mucho. Pero bueno, por el momento creo que no tenemos más dudas si quieren continuar con el recorrido. Pues siguiendo en esta lógica de inversiones de espacios públicos, espacios privados, es que hacemos el salto a la Isla del Habitar, que es una colaboración entre el arquitecto y artista Andrés Souto y el programador y director Jonathan Haggard, con una ilustración de Richiro Shinosaki, en la que nuevamente, al igual que en la Isla del Trabajo, nos vamos a encontrar con una visualización de toda la isla afuera y después vamos a ir entrando para descubrir qué es lo que pasa dentro. Entonces, en esta isla en particular, muchas de las preguntas que estábamos haciendo era que si bien había una inversión del espacio, del espacio de trabajo con respecto al espacio doméstico, también había como algo que del espacio personal que se vertía hacia el espacio público. Y entonces comenzamos a explorarlo a través del trabajo de los dos, de Jonathan como de Andrés, en el que cada uno exploraba estas características estéticas, visuales, que configuran el espacio público. En el caso de Andrés, desde su análisis de las tidepecas o tipología de pequeñas capillas, en el que hace un análisis de esta tipología que es presente y muy latente en las ciudades mexicanas, en el que estas pequeñas capillitas que podemos ver en todos lados, en realidad se comienzan a convertir en una representación también de las aspiraciones, de la estética de todos los habitantes, ¿no? Y entonces se comienzan a volver una representación del espacio también personal, del espacio doméstico, en el que son una extensión de lo que todos creen y que en comunidad deciden irlas diseñando, irlas construyendo y irlas sembrando por todos estos distintos lados de la ciudad. Y si bien en el caso de las tidepecas encontramos este encuentro o esta visualización sobre un objeto arquitectónico específico, que son las tidepecas, en el caso de Jonathan, lo que descubrimos es todas estas acciones, estos personajes, estos pequeños detalles que le dan vida a cada ciudad y que la hacen ser particular, ¿no? Platicábamos mucho de una de sus piezas anteriores que se llamaba Tokyo Moods, en el que iba analizando justo todos estos actores que viven y que le dan vida a las calles japonesas. Y entonces el ejercicio se vuelve, ¿qué pasa cuando comenzamos a construir una nueva ciudad, una nueva calle en la que tenemos elementos típicos de las ciudades mexicanas y también elementos de las ciudades japonesas? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el ambiente, ¿no? Y entonces se vuelve un ejercicio de observación, que es lo que vamos a ver ahorita. Y bueno, y antes de entrar, pues lo que Richiro comienza a capturar en su ilustración son todas esas acciones, esos pequeños lugares, objetos, personas, animales también, símbolos, o sea, todo de lo que está cargado las calles en estas ciudades. Y entonces cuando entramos a la isla de El Habitar, lo que nos encontramos es una escena de una calle, de una ciudad que en realidad no existe y que tiene algunos objetos que nos remiten a México, otros que nos remiten a Japón, o los dos, o una mezcla de los dos, y que comienzan a dar como cabida a un nuevo ambiente, ¿no? O sea, haciéndole mucho honor al sentido de toda la muestra, una nueva ciudad o un contexto urbano imaginario, ¿no? Entonces, y se va complementando con algunas preguntas. Y en este caso se trata de simplemente ir observando, ir descubriendo todos los detalles, desde las tidepecas que se mimetizan con las tiendas, desde los distintos personajes, los distintos, ¿cómo se llama?
espacios también de trabajo que también se entredejan ver, y que van, como nos van hablando de cosas que luego pensaríamos que le pertenecen a uno, pero no estamos seguras y en realidad vienen de otro. Y es cuando comenzamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que son bastante similares, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Sí, es importante también, o sea, la navegación en Ultramundos es muy importante porque cada usuario en realidad la va diseñando. A nosotros nos gusta ir y venir. Por ejemplo, a mí personalmente cuando la recorro, me gusta tener unos buenos audífonos y me gusta ir y venir porque cada isla plantea preguntas y plantea preguntas muy específicas. Como si en la isla del trabajo anterior eh, hablamos precisamente de esta relación que existe entre el espacio doméstico, los objetos, la importancia de los objetos y el trabajo. Y si se dan cuenta en esa isla, eh, en realidad todo depende de la historia, o sea, de cómo es muy narrativo el habitar de ese espacio. ¿Por qué? Porque cada objeto que hay ahí tiene una historia que se relaciona con quien lo habita. Sin embargo, en la isla del habitar, y era algo que hablábamos con Andrés y con Jonathan, era ¿qué hace a una ciudad o un espacio habitable? Y en realidad lo primero que hicimos fue cambiar la escala, es decir, tratar de plantear la ciudad como una suerte de espacio doméstico, pero si se dan cuenta, como nos relacionamos con el espacio urbano público, no es a través de una relación personal o un vínculo de acumulación o con objetos en específico, sino es visual y es sensorial. Es decir, requieren de una pausa de nuestra parte como una suerte de tributo de tiempo para que nosotros podamos descubrir todos esos pequeños momentos, en realidad, que suceden en una calle, en un espacio, en un lugar, y que tanto Japón como México en sus ciudades están llenos de ellos. La Tirepeca, para los que no sepan, es la tipología de pequeñas capillas. Es el trabajo de Andrés Souto, el arquitecto mexicano, que se ha dedicado a fotografiar y archivar todas estas pequeñas capillas que de repente vemos en México, en muchas calles, en muchos pueblos, en muchos lugares, que tienen la cualidad de aparecer de la nada, de ser financiados por entidades anónimas o colectivos o los mismos vecinos, las mismas personas, y que tienen una cierta estética que se relaciona justo a esa colectividad, a la persona que lo construye y a la persona que la percibe. Y en el caso de los dioramas animados de Jonathan, que es esta escena, podemos ver que, por ejemplo, Jonathan es alguien que ha viajado mucho, sobre todo por Asia, y nos decía que él puede determinar por sonidos, por cosas, por colores, si se encuentra en India, si se encuentra en Malasia, si está en Tokio. Entonces, todas esas cosas nos parecieron que eran relevantes para contar una historia visual. Y es por eso que la experiencia en la isla del habitar, a diferencia de la isla del trabajo, en donde necesitamos leer mucho, aquí se trata más bien de ponernos los audífonos y empezar a buscar estas pequeñas cositas como lo haríamos quizá en un espacio abierto, público, en un parque aquí en México, ahí en Japón. Y lo cual me lleva justo a algo que no hemos utilizado en nuestro recorrido hasta ahora, pero es el sonido. Y es algo que conforme nos vayamos moviendo en las islas, también vamos a ir descubriendo los distintos sonidos. En este caso, si ponemos un poco de atención, encontraremos algunas cosas que escuchamos día a día, ¿no? Sí, de hecho la mezcla de sonido en Ultramundos es muy importante. En el caso específico de la isla del habitar, son sonidos tomados de México, sonidos tomados de Asia. Se hizo una suerte como de mix y así como le debemos quizá poner atención a la imagen, deberíamos también ponerle atención al sonido, porque vamos a encontrar algunos secretillos por ahí que estos artistas nos dejaron, al igual que en la ilustración, que es profusa, es muy detallada, muy bonita, y habla precisamente de la atención al detalle que quizá nuestras dos culturas tienen y que involuntariamente en esta isla se conjugan. Entonces, no sé si alguien quiera platicar algo sobre esta isla, pero si no, también podemos seguir en nuestra navegación por Ultramundos.
Y recuerden que tenemos a su disposición el botoncito de levantar la mano si nos quieren compartir algo de viva voz, o pueden escribir en preguntas y respuestas. También a las personas que nos están siguiendo desde Facebook nos pueden escribir ahí. Y bueno, tenemos como un comentario de Maritza Rivera que nos estaba como preguntando o más bien nos estaba sugiriendo que sería interesante una colaboración musical en este arte, y dice que sería algo que le gustaría experimentar en exposiciones virtuales. Y justamente como comenta Tania y Juan Carlos, esta exposición pues es algo un poco, ¿cómo se dice? Como es una experiencia completa, o sea, no es solamente como ver las imágenes y eso, sino también pensamos, o bueno, ellos pensaron en qué música les gustaría que acompañara esta visita. Y también nos pregunta Gabriela Navarro si hay algún elemento interactivo en esta isla. Bueno, Esta fue una pregunta muy interesante. Bueno, aquí no sé si pueden escuchar el audio, creo que ya se debería escuchar o no. Sí. Bueno, lo voy a parar un poquito porque igual y nos hace un poquito de ruido en lo que vamos platicando, pero sin lugar a dudas es algo que deben de poner cuando estén navegándola porque se vuelve una experiencia como más inmersiva con el audio. Y con respecto a la pregunta que nos hace Marisa, justo era una pregunta que nos estuvimos haciendo mucho con Jonathan y con Andrés. Y como que es la única isla en realidad que no es tan interactiva, pero al mismo tiempo como que establece siento como un vínculo muy particular, porque hay que estar como observándola y no solo verla, sino de veras ir descubriendo todos los detallitos. Esta isla está llena de detallitos muy, muy pequeños que están escondidos por todos lados. Nos dejaron un buen de easter eggs ahí, por toda la escena. Entonces se vuelve más bien como una pequeña pausa también, o sea, como dependiendo cómo la vayan recorriendo, en el que simplemente se trata de como de observar y como descubrir cosas, ¿no? Más que tener que estar como moviendo mucho más, ¿no? Sí, exactamente. Y además, digo, es muy pertinente la pregunta porque cuando pensamos en exhibiciones digitales, casi siempre nos remitimos a la interactividad y eso pues es algo que a todas las personas que diseñan este tipo de ambientes aumentados, digamos, les preocupa. Sin embargo, tenemos que entender que aquí, o sea, y Ultramundos es esta suerte como de experimento y por eso le agradecemos a Fundación México, Fundación Japón en México que nos haya permitido hacerla, porque en realidad estamos haciendo una suerte como de no manifiesto, pero una suerte como de statement, perdón que esté cocheando, pero en donde lo que estamos buscando es de alguna manera recrear esta experiencia que tenemos cuando estamos en un espacio físico. Cuando nosotros vamos a un museo o vamos a una galería, de alguna manera nos ponemos en cierta disposición, o sea, en cierta disposición de establecer este vínculo con la obra, con el objeto, con la experiencia que el artista o quien lo esté, o el curador que lo esté presentando nos ofrezca. En este caso, Ultramundos, como bien decía Tania, dependiendo también la isla, porque cada isla tiene su propio argumento, tiene su propio espacio y tiene sus propias preguntas, plantean diferentes escalas, digamos, de involucramiento. Habrá gente que se sienta más identificada con la isla de la comida o más identificada con la isla del trabajo, por decir algo, que con alguna otra. Sin embargo, de lo que se trata aquí es que ustedes la exploren y estén dispuestos a abrirse a esa experiencia que de alguna manera se diseñó. Y eso creo que es el primer paso para tener una experiencia completa de Ultramundos. La otra cosa que provee la exhibición digital es que se puede revisitar. Y al revisitarse ustedes se van a dar cuenta que su experiencia va a cambiar.
O sea, es decir, la percepción que tenían de algo que leyeron, algo que vieron, algo que visitaron, va a cambiar en la siguiente ocasión que vayan y la visiten. Y el hecho de que estemos teniendo una visita guiada, pues también les va a cambiar la experiencia, porque no es lo mismo tener una experiencia, digamos, con Ileana o con Sugimoto o con Mariko o con nosotros, guiándolos isla por isla o con los artistas, que ustedes de entrada enfrentarse a un archipiélago de imágenes que flotan y que de repente hay música. Es decir, algo que nosotros nos preguntamos activamente fue, ¿qué tanto le podemos exigir al usuario para que en realidad tenga la experiencia completa? Y esta es quizá la pregunta más amplia y más interesante que plantea la exhibición digital. Y quizá de esta pregunta o la respuesta de esta pregunta dependa su supervivencia, porque tampoco puedes exigirle demasiado a alguien para tener que explorar tantísima información, ¿no? Y es por eso que nosotros sugerimos hacerlo como por partes. Yo, por ejemplo, lo hice por isla, o lo hice, se van a dar cuenta que va cambiando la música, que va cambiando esto. Incluso, por ejemplo, si van a alguna de las islas y tienen libreta en mano, algunas cosas se les irán ocurriendo, porque en algunas sí pareciera que los artistas les están planteando algunas cosas que quizá ustedes estuvieron pensando, pero no se atrevían a poner en papel o no se atrevían a poner en dibujo. Y creo que de eso se trata, porque es el tipo de experiencia que ofrece una urbe cosmopolita o una urbe superpoblada como lo es la Ciudad de México o Tokio o alguna de las ciudades japonesas, ¿no? Claro, y bueno, ya han puesto varios comentarios. Por ejemplo, en Facebook, Montse Beltrán nos comenta que pocas veces nos tomamos un momento para escuchar todo lo que pasa a nuestro alrededor y es una gran experiencia que incluyan estos sonidos en la isla. Entonces creo que va muy de la mano con lo que acabas de comentar. También Miguel Esteban Mancera, que ya habíamos leído un comentario de él, también nos dice que él ama o amó la Isla del Encuentro, que vamos a visitar muy, muy pronto. Y también nos hacen una pregunta con respecto a la isla que acabamos de visitar, que Abraham Ramos dice, cuando volvimos al mundo exterior después de mucho tiempo de aislamiento, el mundo se veía diferente y extraño. De alguna forma nos obligó a analizar nuevamente los detalles sutiles de nuestras calles y espacios exteriores. ¿Consideran que esta isla de alguna forma fue resultado de esta sensación o de esta interacción? Pues yo creo que sí, o sea, quizá no al principio, pero es algo que comienzas a descubrir después. O sea, de pronto estamos hablando de el habitar y inmediatamente como que nos remitía al espacio público y había como también como un ejercicio de memoria, ¿no? De acordarte de todas las cosas que ves en tu camino al trabajo, en tu camino a la escuela, o sea, como y de alguna manera, pues sí te hace verlo con otros ojos, ¿no? O sea, como para los que vivimos en ciudades grandes, o sea, como contextos urbanos como densos, y que hemos estado como pues, también guardados por mucho tiempo, pues cuando vuelves a caminar por las calles, de pronto te das cuenta de otras cosas, ¿no? O sea, como el ejercicio, yo creo que aquí un poco, pues también como que reproduce ese sentimiento de pronto volverte a parar en la calle que recorriste todas las mañanas para ir a un mismo lugar y que ahora la ves con otros ojos y le ves otras cosas y le descubres nuevas cosas, ¿no? Sí, yo creo que ahorita la podemos ver con añoranza. Yo creo que por ahí va un poco la inquietud de la pregunta. Si le preguntábamos a Jonathan y a Andrés, pues no sé qué nos dirían, pero yo creo que también ellos siendo personas tan observadoras de su entorno, nos dirían que es la única manera de habitar o de recorrer una ciudad. Y me parece que es un privilegio que ofrece una ciudad urbana, o sea, un entorno urbano. Porque un entorno urbano, a diferencia de la experiencia de un entorno rural o de un entorno más tranquilo, que es diferente, no mejor ni peor, sino distinto, es que en los entornos urbanos, básicamente cada segundo está sucediendo un happening, está sucediendo algo. Y dependiendo de hacia dónde dirijamos nuestra mirada, pues va a ser la historia que vamos a recordar de ese día, de ese momento, y es lo que hace tan vibrante la vida urbana de nuestras ciudades. Y eso yo creo que es lo que extrañamos, ¿no? Ahorita quizá encerrados, pues sí valoramos
al señor el boleador que nos saludaba, al de que despachaba en el Oxxo, al gato que se pasaba a tu casa. Pues esas cosas son las que hacen tu día a día y es lo que la Isla del Hábitat trata de recrear de una manera, me parece muy bonita, o sea, con el trabajo de ellos, eso, ¿no? Sí, totalmente. Pues si les Pues, parece, continuamos con el recorrido. perfecto. Entonces voy a aprender un poquito más aquí otro ratito la música, también para que notemos el cambio cuando entramos a nuestra tercera isla, que es la isla de la comida, y que es una isla en una colaboración, en este caso, entre la arquitecta Adriana David y la arquitecta y gestora Mei Nishiyama, japonesa, con una ilustración muy linda de Karen Aguilar, en la que lo que vamos a ir, ¿cómo se llama? Descubriendo aquí es justo el mundo gastronómico, el mundo de la comida, que además es algo que definitivamente es súper importante y súper relevante en ambas culturas y que no podíamos dejar pasar, ¿no? Y que la isla de la comida, a diferencia de las otras islas que hemos visitado hasta ahorita, es una isla en la que la visualización de la isla per se también se vuelve parte de la interacción. No es solamente una representación, sino también es lo que visitamos, ¿no? Y lo que hace muy interesante esta isla es de dónde viene el trabajo de las dos, ¿no? De Adriana y de May, en el que Adriana nos comienza a compartir esta historia también histórica, antropológica, científica, de dónde viene nuestra comida, de dónde vienen las semillas que plantamos, cómo se desarrollan, cómo cambian su ambiente y cómo hay una cantidad de elementos que actúan en muchas escalas, desde la más pequeñita, una molécula de hidrógeno, hasta la más grande, un edificio, una ciudad, ¿no? Y el intercambio que hay entre todos los habitantes de la ciudad. Y en el caso de May, y que esto además lo hace a través de su proyecto que se llama Limbo, que ahorita vamos a platicar un poquito más sobre él, que es justo un encuentro de, o sea, una instalación artística en la que encontramos distintos tipos de semillas, ¿cómo se llama? De la zona, y comienza a ver además este intercambio entre todos los que se llevan una pieza, todos los que se llevan una parte de este repositorio de semillas y que después pueden ir comenzando a intercambiar. Entonces habla también como de estas redes entre todos los usuarios y que esto es algo que comparte el proyecto de May, que es el que llega a Ultramundos, a la isla de la comida, que es Hello Garden. Y Hello Garden es justo un proyecto social, un proyecto, ¿cómo se llama? Que gira en torno a la comida, en el que en un pequeño lote, un pequeño predio en Japón, en las urbes como tan densamente pobladas y estos espacios pues no son tan comunes, desarrollan un jardín comunitario en el que todo el mundo puede ir y sembrar sus propias cosas y que se siembran además colectivamente, que hay este gesto de hacer la comida, de preparar la comida, de cómo se crece, de qué otras cosas podemos hacer a partir de esto. Y entonces la isla de la comida, y lo que nos ilustra Karen de una manera muy linda, es todas estas acciones que nosotros podemos llevar a cabo para ir incorporando la comida en nuestra vida diaria, cómo eso también transforma nuestro entorno. Y cómo funciona es que tenemos todos estos elementos que viven en la isla y que los tomamos como ingredientes en realidad. Son distintas acciones que van desde acciones como la fermentación,
pero también como objetos como lo son las semillas, o algunos conceptos un poco más abstractos como el tiempo, la biosfera, o sea, algunas cosas que luego no vemos, pero que también contribuyen a nuestra relación de nuestro entorno con respecto a la comida, ¿no? Sí, y más que nada lo que nos gustaría presentar, o más bien sintetizar en la Isla de la Comida, es precisamente estos dos elementos que tiene la cultura japonesa y la cultura mexicana respecto a la gastronomía, a la preparación de los alimentos y en cómo se consumen. Y vemos que en ambos países o en ambas culturas existe esta idea colectiva de producir los alimentos. Es decir, no es una cosa en donde nosotros vamos a un supermercado y hay algo empaquetado y simplemente lo consumimos y es una cosa como más mecánica. En ambos casos existen rituales y los rituales obedecen precisamente a todos estos elementos que tanto May como Adriana plantean en la isla, que tienen que ver justo con el medio ambiente, con el espacio en donde se desarrollan o crecen estos alimentos. ¿Qué sucede con estos alimentos cuando hay una interferencia social? Por ejemplo, en Japón, que el caso de Hello Garden es muy interesante en este sentido, porque como sabemos en Japón no es muy común encontrar espacio disponible y el poquito espacio disponible que hay, en este caso May lo utiliza como un jardín colectivo en donde se siembra, se procesan alimentos, pero se hacen a través de como una suerte de comuna vecinal. Y el caso de Adri es un poquito más, digamos, expandido, porque ella lo lleva a un nivel, digamos, casi ¿no? En donde gente en diferentes lugares del mundo tiene este semillero que ella diseñó en forma de un hexágono, en donde ella se lleva semillas de ciertos lugares o le pide a esta colectividad internacional que siembre o pone estas semillas, y después existe un intercambio, y luego empieza a haber como cierta comunicación, y luego una comunidad, y luego empieza a haber también esta suerte de procesos que van aparejados de la comida. En síntesis, lo que plantea la Isla de la Comida en culturas como México y Japón es que la comida es una parte fundamental de cómo vemos el mundo, de cómo vemos las cosas, de cómo nosotros entendemos la existencia, así lo queremos ver. Procesos como la fermentación o procesos como el almacenamiento de semillas o la recuperación, por ejemplo, de tinturas o de ¿cómo se llama? O madera o cosas que en algunos casos se considerarían detrito o se considerarían basura. Por ejemplo, en casos como May o en ejemplos como algunos ejemplos que plantea Adri, pues estos elementos son, por ejemplo, pinturas para hacer playeras o son esencias, infusiones, composta, fermentos que sirven después para promover comidas comunitarias, comidas extendidas, ¿no? Podemos quizá ver algunos de los ejemplos y cómo funciona la isla. Exacto, y justo lo que la isla trata de promover es que todas estas son acciones que también uno puede, o sea, o conceptos que uno, con los que uno interactúa todo el tiempo, y acciones que también uno puede replicar. Entonces, para ir entendiendo como la mezcla entre todas, es que la isla toma la forma de una receta que se va armando a través de los ingredientes de la isla. Entonces, todos estos que vamos son cliqueables. Entonces, podemos ir, ¿cómo se llama? Aquí pueden escoger más, pero ahorita escogimos algunos. Y entonces, después de que hemos seleccionado los ingredientes que queremos, nos genera nuestra receta en la que nos va presentando también todas las acciones que fuimos escogiendo y nos va enseñando un poquito más de la historia detrás de cada uno de estos proyectos y de las acciones, objetos o conceptos que las configuran, ¿no? Entonces, de aquí, dependiendo también la combinación, pues vamos a ir descubriendo distintas cosas, distintas acciones que configuran estos proyectos. Con una serie de imágenes y breves textos que escribieron ellas
alrededor de las distintas, en este caso, las semillas, o el jardín, o el intercambio gastronómico que hay, o todos sentándose a la mesa juntos, ¿no? Entonces se comienza a contar una historia diferente con cada mezcla distinta de ingredientes. Pues en realidad esta isla también plantea una acción evangelizadora de parte tanto de May como de parte de Adriana, que ojalá las pudieran conocer. Son personas súper apasionadas de lo que hacen, y esa pasión por lo que hacen se contagió en realidad, y nos hacen inmediatamente decir, sí, voy a comer mejor a partir de mañana, y sí, voy a empezar a reciclar mi basura, y voy a empezar a ponerle atención a las semillas, y voy a empezar a hacer esto y el otro, porque ellas entienden el acto de comer como una acción extendida, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, y sobre todo una acción colectiva. Y eso es lo que nos pareció de lo más interesante. Entonces, cuando ustedes eligen, digamos, las recetas que ellas plantean, en realidad son recetas para que se apliquen en su vida, ¿no? O en la forma en la que ustedes ven la manera en la que se aproximan como individuos a la comida. Y bueno, ustedes bien saben que tanto los mexicanos como los japoneses tenemos una enorme devoción a la comida. Es algo que ya está en nuestro ADN. Cómo nos llaman visualmente los taqueros, cómo el maestro de sushi hace todo un performance, un espectáculo frente a nosotros para presentarnos la comida. Y todas estas pequeñas cosas que parecieran insignificantes, en tiempos como los que vivimos, se vuelven pues todavía más relevantes, ¿no? Claro. Y eso nos pareció muy interesante rescatarlo, y nos gustó muchísimo además la forma en que Karen sintetizó las dos visiones del problema o del asunto que tenían tanto May como Adriana, y creo que esta isla, a mí en particular me parece una isla sui generis, una isla como muy importante, porque como bien decía Tania al principio, la comida sí es algo que está presente en ambas culturas y era algo que no podíamos dejar de lado. Entonces, cuando hayan terminado, pueden descargar su receta y van a tener un PDF que ustedes ya pueden imprimir en su casa, o cerrarla y volver a hacer una nueva configuración, ¿no? No sé si tenemos por ahí comentarios de nuestros visitantes. Sí, justo nos acaba de llegar un comentario de César Lobato Benítez que dice, esta isla de la comida permite reflexionar sobre la historia, los valores y la identidad cultural de Japón y México, donde el maíz y las algas marinas son componentes vegetales emblemáticos de estas naciones, y nos permite reconocer la interacción de los grupos sociales con sus recursos naturales, del pasado al presente, siendo una transmisión constante de saberes entre abuelos, padres y nietos, una cadena de saberes y sabores. Y nos pone al final un trabajo sublime. Bueno, muchas gracias, César, por tu comentario, muy lindo, pero no sé si quieran. Sí, además como muy, es muy preciso, Lo leyó muy una bien. muy buena lectura sobre la isla. Creo que May ya está muy contenta de escucharlo. Totalmente. Les vamos a compartir este comentario. Y pues nada más hemos recibido algunos comentarios en Facebook, pero más como agradeciendo por la visita y como que gracias a esta creación pueden aprender más de Japón. Ahorita justamente tenemos una mano levantada, que si ustedes están de acuerdo, me gustaría como darle el permiso para hablar. Perfecto. Hola Edgar, ya te activamos tu micrófono. Tú tienes que admitirnos para empezar a hablar. ¿Nos escuchas? Tienes que activar tu micrófono, Edgar, para poder hablar con nosotros. Disculpen, Hola. ¿sí se escucha? Sí. Hola, Edgar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Edgar, como lo escucharon. Soy urbanista y diseñador ambiental. De hecho, trabajo principalmente en proyectos de cuestión urbana.
Vi su proyecto, ahorita con lo que han expuesto, me parece muy interesante. Antes que nada, quiero felicitarlos. Considero que es un proyecto muy completo. Abarcan muchas áreas urbanas y de aspecto social. Bueno, yo más que nada tengo ciertos comentarios con respecto a este proyecto que ustedes han realizado de forma multidisciplinaria con arquitectos, artistas y diseñadores. Bueno, más que nada me gustaría saber principalmente qué los llevó a realizar este tipo de proyecto. Obviamente también en colaboración con, con japoneses, es lo que escuché también. O sea, ¿qué es lo que les impulsó a llevar a cabo este gran estudio que ustedes llevaron a cabo? Pues creo que el primero fue una pregunta, creo que por parte de todos los que hemos contribuido en este proyecto, que era como hacerse una pregunta sobre, pues, qué cosas tenemos en común, ¿no? O sea, como que luego entendemos desde aquí de México, luego entendemos Japón y la cultura japonesa como algo que está tan lejos y que es tan diferente y que luego a veces no terminamos de comprender, ¿no? Y, y pensar que tal vez no éramos tan diferentes como pensábamos y que teníamos más cosas en común de lo que creíamos. Que, y cómo exploramos eso a través de las ciudades, que pues bueno, eso es lo que también compartimos todo el equipo curatorial, tanto desde Proyector como de Bridge to Kyoto, que todos nos dedicamos justo a la arquitectura, al diseño, al urbanismo. ¿Cómo podíamos hablar sobre eso, hablar sobre lo que tenemos en común, o tal vez descubrir que efectivamente no teníamos nada en común, que no fue el caso, pero y de ahí, de esa primera intriga, es que comenzamos a construir todo eso, ¿no? O sea, como, ¿cómo podemos hablar sobre ciudades? ¿Cómo podemos hablar sobre ciudades para que todo mundo pueda entender? Que eso también es algo muy importante. Tú como urbanista también sabrás que luego estos análisis urbanos se vuelven altamente complejos y que no son tan fáciles de entender a todo mundo, ¿no? Entonces, como que queríamos encontrar un balance entre hablar de cosas que efectivamente son complejas, las ciudades per se son muy complejas, pero ¿cómo lo podíamos hacer para que todo el mundo pudiera identificarse y poder encontrar esos lugares que dices como yo he estado casi ahí, o he vivido cosas similares, o entiendo de dónde vienen, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla de todas estas dudas, preguntas, intereses que teníamos todos aunado a un contexto pues muy específico ahorita de pandemia, en el que pues nada, cómo explorábamos lo que estaba allá afuera si no podíamos visitarlo, ¿no? Entonces, pues un poco de ahí es de donde viene ahora sí como la idea inicial de comenzar un proyecto como este. Oh, es que entiendo. No, y la verdad me parece muy interesante, sinceramente, lo que hicieron. De alguna manera, no mezclar, pero de alguna manera, complementar, por así que las culturas, tanto mexicana y japonesa, en un solo punto o sitio, lo queremos decir de esta manera, en esta especie de programa, o bueno, plataforma dinámica que ustedes han manejado. También quisiera saber si bueno, durante esos estudios que ustedes llevaron a cabo, contemplaron, no sé, la opinión de algunos sociólogos, o en mi caso que soy urbanista, o sea, con expertos en la materia y todo ello, o solamente lo realizaron meramente ustedes como arquitectos y diseñadores y solamente se limitaron a ese rango. ¿Quieres contestar? Es la pregunta, bueno, en realidad lo que hicimos, muchos de los participantes o de los arquitectos que están dentro de nuestro equipo o la gente que está presentando, tiene por experiencia directa o indirectamente, digamos, un trasfondo en estudios urbanos o son especialistas en urbanismo, táctico, científico, del tipo que tú quieras. Por ejemplo, la Isla del Encuentro
Raina es una arquitecta, artista japonesa que, por ejemplo, se aproxima al urbanismo desde la parte táctica, o sea, desde cómo activar espacios o de cómo ir y cómo digamos, hacer que el espacio urbano viva de cierta manera o se diseñe la experiencia que ahí está ocurriendo. Y en la misma isla, por ejemplo, Lanza, son dos arquitectos que también tienen un enorme background en intervenciones urbanas, por ejemplo, sobre todo en objetos. Y entonces, la pregunta que tú planteabas al principio de qué es lo que nos llevó a plantear esto, pues uno, la oportunidad que nos dio la Fundación Japón en México de poderlo hacer, y la segunda, la premisa de acercar las dos culturas, pero sobre todo el increíble rango de prácticas que tuvimos la oportunidad de juntar, porque en realidad muchas de las islas, si bien había como un guión de qué cosas nos interesaba o en qué punto nos interesaba acercar las culturas, mucho también tuvo que ver el tipo de práctica que cada artista, arquitecto, urbanista, ilustrador tenía, ¿no? Y por eso yo creo que mucho del trabajo curatorial fue parearlos y tratar de establecer estos diálogos en cada isla. Y es por eso que tú apuntas de que cada isla tiene como un universo o una personalidad o no están mezcladas, sino cada una tiene cierta individualidad, es parte, creo, del mérito que tiene hacer una exhibición de este tipo, además con las distancias y con las dificultades que ya plantea un ejercicio de exhibición en línea, ¿no? Sí, creo que algo que, o sea, que se vuelve muy interesante y que es algo que no se, tal vez no se alcanza a ver directamente, pero a pesar de que de por sí el grupo ya de participantes es muy amplio, o sea, tenemos aquí a 15 artistas en conjunto, más los equipos curatoriales, ¿no? Que ya son muchas voces para ir subiendo a una exposición, ¿no? A un programa como este, pero que todavía además hay como otra segunda como grado de voces que viven a través de los proyectos que ellos estaban presentando. O sea, si bien nosotros ya no tuvimos la oportunidad todavía de comenzar a explorar, o sea, con participantes de otras disciplinas o especialistas de otras áreas, que pues, obviamente sería algo increíble, a la vez sí lo teníamos porque muchos, o sea, si no todos, la mayoría, estuvieron en contacto o desarrollaron estos proyectos en conjunto con otros especialistas. Entonces se vuelve como un como vertir de conocimiento de muchísima gente interdisciplinario, donde quizá aquí los que lo vienen como a, ahora sí como a poner sobre la plataforma son arquitectos o artistas, pero que tienen el trabajo detrás de muchos especialistas de otras disciplinas, ¿no? Y creo que se nota en la variedad de proyectos que están presentados, ¿no? Que no se sienten proyectos meramente arquitectónicos, sino como decías, tienen una lectura social y antropológica de las cosas, ¿no? Sí, me da gusto que en ese aspecto aborden principalmente ese aspecto social, porque de alguna manera mencionan todo lo que conlleva, o sea, como lo me comentaron previamente, o sea, eh, todos tenemos una historia del cual compartir y la forma como ustedes se integran, aunque son islas por separadas, pero de alguna manera se integran de forma simbiótica, si lo queremos decir así, y que de alguna manera permite como que tener más ese acercamiento más hacia las culturas y el entendimiento. Eso sí me gustó mucho. Nomás una última pregunta para finalizar. Con este proyecto, ustedes, no sé, han pretendido o tienen, por ejemplo, la visión de, por ejemplo, de escalar y poder, no sé, materializar este concepto y aplicarlo, no sé, sobre algún problema, ya sea problema social o ambiental o de cualquier índole en las ciudades, o en este caso llevarlo a cabo tanto en México como en Japón, que sea esto aplicable, o sea, materializado. No sé si la exposición busca per se como o emitir un juicio sobre las ciudades, sino más bien como que hacer una lectura o hacer un análisis sobre las mismas. Ujú. Y creo que
tal vez hay algunos proyectos que se acercan un poco más a proponer una respuesta a alguna problemática, pero también en general tratan mucho de como de mantenerse a este margen en el que más bien se trata de comunicar lo que está sucediendo, para que a través de ese entendimiento después se puedan comenzar potencialmente a plantear otro tipo de acciones o otro tipo de proyectos que se podrían desarrollar a partir de eso, ¿no? Entonces yo creo que la labor de esta muestra es más la de visualizar las distintas situaciones y condiciones, más que de buscar proponer una respuesta a uno o más problemas en particular. Creo que también mucho queda abierto al visitante a hacer su lectura propia de las situaciones que se presentan en las 5 islas y pues también comenzar a sacar sus propias conclusiones de qué es lo que se podría hacer a partir de lo que ellos nos están presentando. Me parece muy bien la forma que, la forma que ustedes lo están abordando, de un aspecto propiamente, si lo queremos decir, conceptual, en el cual todos, ahora sí que invitan a todos, ahora sí que a integrarse. Me parece muy interesante, sinceramente, y vuelvo a reiterar, los felicito, o sea, qué bueno que Fundación, bueno, Japan Foundation, apoye este tipo de proyectos y ahora sí que principalmente que colabore ahora sí con expertos como ustedes para poder llevar a cabo pues esto de fomentar la cultura, si lo queremos decir así. Bueno, sería todo por mi parte. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por animarte a participar. Gracias. Muy bien, si quieren seguimos con las 2 islas que nos faltan. Va que va. Entonces, para seguir en nuestro recorrido, vamos a ir a la isla, perdón, del encuentro. La Isla del Encuentro es una colaboración entre la Oficina Mexicana Lanza Atelier, dirigida por Isabela Bacal y Alessandra Enzo, y la arquitecta y artista Reina Imagawa, con una ilustración de Alan Rodríguez. La Isla del Encuentro toma una forma muy particular, que si bien cada isla tiene como un ethos particular, ¿no? De cómo se representa, de dónde parte la idea también de su concepción y de su ilustración. En este caso, cuando nos juntamos con ellos y también platicándolo con Alan, platicábamos de qué, o sea, y viendo un poco los 2 proyectos que ahorita vamos a ver que son parte de la isla, de hecho me voy a meter de una vez. Comenzamos a hablar de cuáles son las distintas acciones que promueven el encuentro de la gente o de los usuarios en las ciudades. Entonces, el trabajo de Lanza, o el proyecto que presentan en esta isla, que es el proyecto que se llama Sin Número, aborda las antiguas estaciones de seguridad en las distintas delegaciones de la Ciudad de México. Casetas, perdón, y que quedan abandonadas en un relevo tecnológico en el que comienzan a ser reemplazadas por otras tecnologías, ¿no? Y que comienzan a mostrar potencial de convertirse en otras cosas. Entonces ellos hacen un análisis de todas estas casetas que cambian y que tienen un diseño diferente en cada delegación, y comienzan a hacer propuestas de diseño, de cómo se podrían activar, de qué manera podríamos comenzar a cambiar estos usos y comenzar a invitar a la gente también a apropiarse de estos espacios. Mientras que en el trabajo de Reina, lo que vamos a estar viendo son acciones, o sea, cómo podemos promover que la gente establezca estas relaciones con distintos espacios, que a veces parecen espacios que no tienen mayor interés o valor, pero que en realidad para alguien que está interesado en descubrir, que está buscando condiciones particulares, pues presentan una gran oportunidad para poder desarrollar todas estas distintas acciones, ¿no? Entonces, lo que Alan hizo aquí fue crear un tablero de juego.
en el que cada uno de los objetos que estamos viendo aquí, o cada uno de las fichas en el tablero, representa una de las acciones o de los proyectos desarrollados por alguna de las dos partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a aquí abrir alguna. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos alguna de las casetas y de los proyectos a intervenir por Lanza, en el que comenzamos a entender cómo era la tipología, cómo la transforman en un entendimiento también aquí altamente arquitectónico. Posiblemente esta es la acción más arquitectónica de diseño que tenemos en toda la geografía, y que es algo que pues, también nos gusta. O sea, vaya, al final de cuentas también somos arquitectos y nos gusta tener algo de arquitectura ahí adentro como directamente. Y que comienzan a hablar también de cuáles son las condiciones actuales con respecto al tema que aborda ¿cómo se llama? Módulo en particular. Entonces, cada uno de los módulos habla de una problemática diferente que también está relacionada a los, y a los ODS, objetos de desarrollo sustentable de la ONU. De la ONU, y en el que se inspiran en esos para ir desarrollando cuál va a ser la problemática, la temática y cómo va a ser el diseño para desarrollar cada uno de estos, ¿no? Entonces, en este caso, abrimos uno que habla sobre objetivos, sí, de desarrollo sustentable. Hablamos también de recolección, de almacenamiento, de compostaje urbano, y que eso es algo que vamos a ir viendo cómo cada uno de los módulos que desarrollan aborda una problemática diferente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Reina, lo que estamos viendo es una mezcla de las dos. En algunas tenemos este diseño de algunos objetos que se incorporan al paisaje urbano, pero que en realidad son las acciones los que los levantan, los que los llenan de vida, ¿no? En el caso del Skate Lab, que era una intervención que se hizo en el Museo Tamayo, en el que invitaban a los distintos patinadores de la ciudad a apropiarse del espacio, a irlo transformando, para irlo convirtiendo en algo propio, en algo único. Y que eso es algo que vamos a ver en todas las acciones que presenta Reina, ¿no? Que se trata de ir descubriendo distintos lugares, tanto en México como en Japón, que eso es algo muy interesante que tenemos aquí, que tenemos a una artista japonesa con sede en México. Entonces habla también de este intercambio o de esta visión bicultural de las cosas, ¿no? Y algo que nos pareció muy interesante de la Isla del Encuentro es que, digamos que reivindica el papel de los objetos materiales o arquitectónicos en el entramado de la ciudad para efectos de reunión. O sea, en el caso de Lanza es muy poético, es muy arquitectónico, porque ellos lo que hacen es que recuperan estas viejas estructuras abandonadas de otra época, enfocadas para otro uso, pero que en su momento fueron dispuestas y se diseñaron y se localizaron en esos lugares precisamente para que la gente se pudiera reunir o rápidamente tener la ayuda o la asistencia de la policía. Y ahora con las cámaras de vigilancia, esos armatostes quedaron obsoletos y sin embargo ellos en un segundo twist, digamos, hacen un mini proyecto para recuperar esas estructuras y lo acoplan a objetivos de desarrollo sustentable, a problemas específicos del lugar en donde se están estableciendo. En el caso de Reina, por ejemplo, también, digamos, se apoya mucho en el espacio en donde estos objetos yacen, pero son objetos menos permanentes, digamos, menos arquitectónicos. O sea, ella plantea que con poner una grabadora, por ejemplo, en el lugar correcto, tú puedes hacer que la gente se empiece a agrupar, o como en algunos de sus videos, que también tiene performances en Japón, en donde, por ejemplo, hay colectivos de música que se apropian de lugares subutilizados en Tokio. Entonces, este juego del espacio y la gente nos pareció como muy interesante para el discurso de la Isla del Encuentro en particular, porque el encuentro no es otra cosa que gente reuniéndose en un lugar
o en un punto específico de la ciudad, ¿no? Y que al hacerlo también le cambian el significado a estos mismos lugares de la ciudad, ¿no? Y que entonces, y eso es lo que en realidad hace a todas las ciudades pues, muy especiales, porque son sus usuarios, son sus habitantes los que la hacen ser como es, ¿no? Ahorita nada más vamos a dejar un pedacito de estos videos, pero los invitamos también a que los vean cada uno y van a ir descubriendo como justo estos recorridos a través de las distintas ciudades en este proyecto, en esta serie que se llama El Juego es Poder. Y creo que se vuelve como una manera muy interesante de explorar la ciudad y cómo la habitamos, ¿no? A través del diseño, a través de acciones, regresando al tema que mencionamos ahorita, o sea, acciones sociales, acciones de gente, y cómo las dos, o el conjunto de las dos, es lo que le da la identidad a nuestras ciudades, ¿no? No sé si tenemos dudas, preguntas o comentarios. Pues tenemos un comentario bueno, varios comentarios de Miguel Esteban Mancera, que esta era su isla favorita, pero tenemos otro que me gustaría leer, que es de Luis de la Barra, que al parecer es geógrafo y dice, los geógrafos explicamos el espacio, es decir, el cómo las sociedades forman su entorno. En este sentido, yo me apoyo en los trabajos de diversos arquitectos, por ejemplo, Paseo de la Reforma. Su trabajo elaborado es un esfuerzo muy grato, sobre todo al incluir la cultura japonesa con la mexicana. Muchísimas gracias. Justo creo que hay algo muy interesante en el tema de pues, justo la geografía, ¿no? La representación de lo que vemos, ¿no? Siempre va a tener como un filtro y cómo se va a ir, y qué es lo que va a terminar visualizándose. Entonces creo que hay hay mucho de dónde tejer y creo que el impulso también de ir subiendo a más voces tenía que ver con tener una geografía, no sé si más completa, pero seguramente más inclusiva y que pudiera tener como los puntos de vista de varios en una sola representación, ¿no? Sí, y la localización en la isla del encuentro particularmente es súper importante y la geografía habla precisamente de los lugares y la ubicación, localización, márgenes, límites, ¿no? Que se establecen entre estos espacios, que la pregunta que plantea la isla del encuentro es ¿quién los hace? Si los objetos, las personas, o es una mezcla de estas dos cosas, ¿no? que lo activan. Si quieren le podemos seguir, ¿no? Exacto, y creo que pues sin más entramos en nuestra quinta y última isla, no por eso menos interesante, que es la Isla del Movimiento, y que es una colaboración entre la arquitecta e investigadora Erika Loana y el artista y escritor Keith Spencer, con una ilustración de Mónica, ay Dios, de Mónica García, perdón, en el que nuevamente regresamos a estas abstracciones en las que la ilustración hace un trabajo súper interesante de captar los distintos momentos, tiempos y lugares que vamos a ir descubriendo ahorita que entremos a la isla y que los comienza a vertir todos en este universo, en este como esfera, capelo, que lo contiene todo, ¿no? Y que además hace alusión a algunos de los temas que hablan dentro de la isla, como es la historia de ambas ciudades, su relación con el agua, cómo esto ha ido transformándose y dando lugar también, dando cabida a nuevos espacios, y cómo ha sido la interacción entre la arquitectura, el urbanismo, la planeación de las ciudades con sus preexistencias, ¿no? Y entonces, pues ahí si le damos inicio, vamos a descubrir que esta isla es muy particular porque surge un intercambio, o sea, como muy genuino y, o sea, creado para esta isla entre
entre Keith y Erika, en la que hablan de distintos momentos en distintos lugares y momentos de la historia y de las ciudades. En este caso específicamente de Kioto y de la Ciudad de México, en la que los dos como habitantes, visitantes de las ciudades, pues la van descubriendo a través del movimiento, a través de ir recorriendo las ciudades, ir recorriendo y descubriendo qué era lo que había ahí, cómo es que se convirtió en lo que se ve hoy. Entonces se vuelve un intercambio de postales, en la que cada uno le escribe a otra persona y le cuenta un poco de qué es lo que sucedió ahí, de cuál es la historia, y la representa con alguna imagen, en el caso de Keith a través de acuarelas, en las que captura estas imágenes que muchas veces están relacionadas a los antiguos baños públicos en Japón, y en estas escenas también como medio nocturnas, en esos recorridos nocturnos, de hecho, para ir descubriendo todos estos lugares. Entonces, lo que podemos ir viendo es ese pequeño texto en el que se lo dedica a alguien y le comienza a contar qué es lo que han estado haciendo, ¿no? Qué es lo que han estado recorriendo, qué es lo que han descubierto, y como capturar un pequeño momentito de historia en una postal, muy en el sentido de las postales, que también además se vuelve como, pues, como un poco contradictorio, pero al mismo tiempo como que nos remite a la parte física, en la que estamos hablando de una muestra digital, pero que estamos hablando de como el último bastión de la comunicación análoga, en la que alguien mandaba, capturaba una imagen o seleccionaba una imagen y se la mandaba a alguien más y tardaba tiempo en llegar. Entonces, esa captura se vuelve súper importante, ¿no? Es una mezcla entre lo que dice la imagen y lo que dice el texto, y quién lo va a recibir y cómo lo va a interpretar. Entonces toda la serie de postales se vuelve en eso, ¿no? En el caso de Erika, si abrimos aquí, nos remite a la historia hídrica, en realidad, de la Ciudad de México, que como todos sabemos, pues es muy rica, dado que pues, nuestra ciudad era un lago, y comienza a hablar de todos estos lagos, ríos, cómo se convirtieron en avenidas, en calles, en ciudad, y cómo lo entendemos ahorita, ¿no? Entonces se vuelve también como vaivén de capturar momentos del pasado con descripciones presentes y que comienzan a especular un poquito también sobre el futuro, ¿no? Y entonces el recorrido se vuelve como justo ir sacando distintas piezas de toda la geografía de, nuevamente, una ciudad o un recorrido imaginario en el que podemos ir entendiendo el diálogo que establecen entre los dos a través de estos pequeños textos, poemas, notas de ellos, o también referenciando a otros autores que hablan sobre las ciudades, y que se vuelve además un ejercicio muy bonito. Creo que es una isla en la que hay que ir como leyendo y imaginando, viendo la imagen, o sea, es como un rompecabezas hasta cierto punto, en el que comenzamos a imaginarnos lo que era, lo que es, lo que podría ser, a través de estas pequeñas notas que nos dejan y que se envían entre ellos, ¿no? Sí, y como podemos ver, hay islas que se relacionan entre ellas de una manera más cercana o más directa. Por ejemplo, esta nos podría remitir a la isla del Habitar, en donde, por ejemplo, la experiencia del en presente era contemplativa, o con la isla del Encuentro, ¿no? En donde la experiencia es más performativa, pero, o sea, aquí la ciudad, en el caso de la isla del movimiento, tiene que ver con la ciudad como un personaje. O sea, la ciudad, la ciudad es como personajes que se tienen que ir descubriendo, y que la única manera de hacerlo es no solamente a partir de la observación
acuiciosa o sus rasgos estéticos, como en la del habitar, o a partir de su activación colectiva, como en la del encuentro, sino de la relación personal. Y aquí hablamos de dos recorridos personales de dos personas que habitan esas ciudades y que tienen una relación muy particular con ciertos lugares, ciertos espacios. Y eso nos pareció muy bonito porque, pues, en palabras de Erika, por ejemplo, ella en su trabajo, lo que hace es que hace una suerte como de monumentalización o de vindicación de objetos o espacios o lugares que no tienen ningún valor en realidad para nadie, pero en el momento en que ella hace estos collages, les toma estas fotografías o hace cierta narrativa o compone cierta narrativa a partir de esos lugares, entonces estos lugares se vuelven significativos. Lo mismo sucede con Kit, que él nos hablaba de su experiencia de recorrer uno de noche, porque lo hace de noche, y lo hace en bicicleta, en Kioto, lo cual él dice que es una experiencia completamente distinta a la deriva a pie, ¿no? Y él lo que hace es que se mete a los lugares y empieza a documentarlos como una suerte de memoria, en donde las acuarelas se vuelven este instrumento como fotográfico, ¿no? Pero que además está mediado por su visión. Y bueno, Kit además es escritor, entonces nos pareció que el formato de postal sintetizaba muy bien el trabajo, o sea, las prácticas de ambos, y al mismo tiempo nos pareció una isla muy bonita, o sea, que tenía vocaciones no solo personales, sino poéticas, porque como bien decía Tania, un poco el ejercicio también de que se intercambiaran postales, porque pues ninguno de los dos vive en el mismo lugar, pero ellos de alguna manera ya conocen la Ciudad de México o Kioto a través de la mirada del otro, nos pareció una manera muy linda y pues muy contemporánea de experimentar las ciudades y los espacios en estos tiempos, ¿no? Sí, totalmente. No sé si tenemos comentarios de nuestros viajeros. Pues tenemos, creo que algo que nos han compartido mucho es que dependiendo de cómo vamos pasando por las islas, la gente comenta como, esta es mi favorita, ¿no? Por ejemplo, Talía Cerda, que nos está viendo desde Facebook, nos comenta que justamente esta última isla es su favorita, ¿no? Y también en la isla del encuentro había favoritos y así. Entonces, pero no nos han planteado alguna pregunta y me gustaría aprovechar en este momento, ya que recorrimos como todas las islas, también para... hay una mano levantada, le voy a dar la palabra, si les parece bien. Ay, creo que ya la bajó. No sé si no quería participar. Ya la volvió a abrir. Ok. Justo ya te dimos permiso, Miguel, para que comentes. Si activas tu micrófono, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Hola. Hola, buenas Hola, noches. ¿cómo están? Muy bien. Gracias. Qué bueno, eso me gusta. Sí, bueno, primero pues les felicito a los dos porque han hecho un extraordinario trabajo, los felicito. Y pues también gracias también a la Fundación Japón por brindar este espacio para poder conocer un poco más acerca de los autores detrás de esta fabulosa obra de arte, sinceramente. Y bueno, yo les quiero plantear dos preguntas. La primera, ustedes como creadores de esta obra de arte, ¿cuáles fueron los desafíos o retos que ustedes vieron al momento de poder llevar a cabo a la conclusión de este proyecto? Y también, junto con esa pregunta, ahora bien, ¿cómo ustedes perciben que vendrá ahora después, en el futuro próximo, que ahora se va a hacer uso de tanto de estas expresiones artísticas, ahora después del coronavirus, qué tanto se dará el auge a apoyo de estas nuevas ideas? Porque estamos de acuerdo en que se va a transformar el concepto del arte, no va a ser el mismo. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo sería esta transformación? Si pudieran compartirla. Pues creo que tomando la primera pregunta que haces, bueno, uno de los retos que parece ya como muy normalizado aquí es la del idioma. Es todo un reto ir trabajando en 3 idiomas en realidad, que son los que se presentan: inglés, español y japonés. Entonces, había algo que fue muy bonito de ir trabajando con todos los equipos, porque nos íbamos juntando con las distintas, ahora sí como
miembros de cada isla. Y tuvimos toda una aventura de traducciones, de podernos entender, de qué era lo que cada quien quería decir. Y esto por un lado, ¿cómo se llama? Por el idioma, ¿no? Que bueno, que además después vino el reto de hacer o sea, como la presentación, la muestra en trilingüe, que pues bueno, que es un reto en sí mismo, ¿no? Y la otra también, pues era justo que trabajábamos a distancia. Teníamos artistas en Japón, aquí en México, nuestra otra curadora que está en Europa ahorita. Eh, entonces había también como o sea, que era algo genial que pudiéramos estar trabajando todos al mismo tiempo, independientemente de la distancia, pero pues que también es un reto en sí mismo, ¿no? Como establecer este diálogo entre todos, que no siempre es fácil y que todo el mundo quiere como también tratar de transmitir sus ideas y que los demás las puedan entender. Y creo que al final sí se logró y creo que hubo como una bonita relación entre todos los miembros de las distintas islas, pero que como, o sea, en un proyecto tan amplio y con formaciones como tan distintas o de contextos tan diferentes, pues es todo un reto, ¿cómo se llama? Hacer que todas esas voces, esos puntos de vista, esa información que ellos traían, esos proyectos, pues se fueran sumando y que fueran generando nuevas cosas, ¿no? Entonces creo que ese fue uno de los retos más grandes, pero uno de los más bonitos, porque pues fue lo que le dio como el espíritu a cada una de las islas, ¿no? Sí, y digo, para cerrar, también, bueno, te agradecemos mucho que nos atribuyas esta obra de arte, o sea, en realidad no, no es nuestra, somos nosotros parte de todo un equipo de gente, empezando por los propios arquitectos y artistas que son en realidad quienes hicieron el heavy lifting de esto. Nosotros hicimos investigación, curaduría, que también es importante, pero en realidad esto me lleva a contestarte hacia dónde va, o donde yo creo que va el futuro de la exhibición y de la promoción cultural. Y me parece que uno, creo que va por acá, es decir, siento que el futuro es colaborativo, el futuro tiene que ver con las posibilidades que plantea la hipercomunicación, que como bien dice Tania, esto no hubiera sido posible hace 10 años, hubiera sido carísimo o impensable, y sin embargo, coordinar un equipo tan grande a este nivel de detalle desde tan distintos lugares es una proeza, y creo que la tecnología nos las proporciona o nos las provee. Como también bien dice Tania, plantea sus problemas y plantea sus dificultades, pero también hay que entender este tipo de exhibiciones como un formato más o una posibilidad más de la exhibición. Es decir, no quiere decir que todas las exhibiciones de ahora en adelante van a ser en línea o digitales o solo así, sino que esta es una posibilidad para expandir o para explorar otras cosas que yo creo que muchos artistas, como lo vimos en este propio experimento, empezaron ellos mismos a explorar por su cuenta. Y creo que al final van a terminar en colaboraciones muchísimo más elaboradas, ricas y me parece en prácticas incluso expandidas, ¿por qué no? Y me parece que esto es importante, pues como todo en la cultura y el arte, seguirla promoviendo, porque el arte finalmente es lo que pues hace de este mundo pues, un lugar aún capaz de sorprendernos, ¿no? La cultura cumple ese rol vital en nuestras vidas y sin cultura pues no creo que ni en Japón, ni en México, ni creo en ningún lugar del mundo podríamos encontrar esta vida vibrante que nos plantean las ciudades y la vida, sobre todo en lugares tan culturalmente bendecidos como lo es México y Japón, ¿no? Sí, creo que nada más como para cerrar, y porque es algo que tampoco creo que hemos mencionado ahorita, que una es este lado de la producción de proyectos como este, pero que la otra es que algo que es genial de una plataforma digital como es Ultramundos, es que podemos llegar a todos lados también. O sea, luego también estamos limitados por el espacio físico y que no todo el mundo tiene la oportunidad de ir y visitarlo y que pueden ver fotos quizá después, pero no es lo mismo. Y que ahorita algo que hemos descubierto y que es pues
pues es muy lindo para nosotros, sobre todo en un proyecto como de esta naturaleza, o sea, que se trata del intercambio cultural, es que de todos lados, no solo desde Japón y México, sino en todo el mundo, puedan tener acceso a la muestra, al trabajo de estos artistas y de estos arquitectos, y que vayan conociendo un poquito más. Entonces, creo que pues eso es algo que creo que también está aquí para quedarse, ¿no? O sea, cómo podemos compartir lo que hacemos, compartir la información, compartir nuestro conocimiento con todos los demás, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por tu participación y justamente voy a aprovechar el momento para activar nuestra encuesta, ya que estamos cerrando justamente esta sesión, ya llevamos bastante tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y en sus Claro, pantallas bien. les va a aparecer una, una encuesta que les pedimos que nos ayuden contestándola. Esta nos ayuda a saber si les está gustando esta visita guiada, si debemos de organizar otro tipo de actividades, etcétera. Y digo, también me gustaría aprovechar para comentarles que dentro de la plataforma de Ultramundos tenemos un botoncito donde también nos pueden dejar sus comentarios acerca de la exposición, de cuál fue su isla favorita, todo lo que nos compartieron el día de hoy. Por favor, compártanlo directo en la página. No sé si Tania puedas como señalar dónde está con el cursor, dónde le deben de dar. La carita feliz, ahí pueden dejarnos sus comentarios y opiniones sobre preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes quieran. Y pues nada, nos interesa mucho la opinión de todos nuestros viajeros. Sí, nos interesa mucho saber qué les gustó, qué no les gustó y que califiquen la experiencia. Esto también como Fundación Japón para seguir promoviendo, seguir fomentando este tipo de proyectos. Nos sirve muchísimo tener su feedback. Entonces, si vuelven a visitar la exposición o si después de esta presentación van a ver la exposición, por favor déjenos su comentario y también a toda la gente que les recomienden esto, por favor díganles que dejen su comentario ahí. Eso es muy importante para nosotros. Y bueno, no sé si quieran decir algo más antes de que cerremos la sesión de hoy, Juan Carlos y Tania. Pues no, creo que más bien muchísimas gracias que se estuvieron acompañando durante toda esta visita. Sabemos que fue un poco larga, pero sin lugar a dudas se podría uno perder horas aquí descubriendo varias cosas, pero pues les agradecemos muchísimo a todos su interés, sus comentarios, esperamos que la sigan visitando. Si quieren conocer también más de todos los artistas, pueden, si cliquean en la bollita, acá está, de acerca de, también podrán descubrir un poco más de información sobre todos nuestros artistas, arquitectos e ilustradores y también de todo el equipo que trabajó detrás de esta exposición. Así que, pues nada, también conozcan un poco más sobre sus prácticas, sobre sus proyectos. Son sumamente interesantes y vale muchísimo la pena conocerlos. Y pues nada, y pues de nuestra parte nada más darles mucho las gracias. Les extendemos también una invitación a seguir los proyectos de Proyector. Nos pueden encontrar en www.proyectormx.org o en Instagram y Facebook como @proyectorarq. Y pues ahí siempre estamos anunciando también proyectos que estamos haciendo, más también información que saldrá junto al respecto de Ultramundos. Estamos trabajando en un catálogo que próximamente va a ser público, así que si quieren quedarse un pedacito de esta muestra, pues estén al pendiente porque vamos a publicarlo pronto. Así que ahí vamos a tener unos nuevos ensayos, algunos textos, información de todas nuestras islas y de todos nuestros artistas y arquitectos. Así que pues nada, estén al pendiente, no se lo pierdan. Y pues nada, pues nuevamente muchas gracias a todos, muchas gracias a la Fundación Japón en México por el espacio y por la oportunidad de trabajar en este proyecto muy lindo. Y pues nada, pues de nuestra parte, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Tania, Juan Carlos, por este viaje. Creo que espero que todos lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos, haciéndolo y viendo como los resultados de todo esto. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy, todos sus comentarios, todas sus preguntas. Y también en Instagram estamos como haciendo una dinámica cada semana para darle más exposición a los ilustradores. Donde estamos generando wallpapers o screensavers para su celular basados en las ilustraciones de cada uno de estos artistas. Entonces ya publicamos 2 islas y ahí están guardados por si quieren llevarse también, como dice Tania, un pedacito de la exposición hacia ustedes. Entonces, pues nos vemos pronto y estén al pendiente de otras actividades que vamos a tener relacionadas con esta exposición. Muchas gracias a todos. Bye. Bye, muchas gracias, Tania y Juan Carlos. Muchas Gracias. Muchísimas Feliz podcast. gracias. Bye a todos. Nos vemos. Bye, Ileana.